Documental Nicaragua, Patria Libre para Vivir se exhibirá por segunda vez en Estados Unidos, a menos de un mes del 5º aniversario de la rebelión de abril y con decenas de excarcelados políticos desterrados en esa nación. Además, el poeta nicaragüense William González Guevara publicará en abril su poemario Me duele respirar, un homenaje al niño mártir Alvarito Conrado y a todas las víctimas de la represión, esto en 2018. Y en otras noticias, el artista Bad Bunny conquista la revista Time, se convierte en la figura que aparece en la primera portada en español de la historia de ese magazine. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Y es Lisbia Chica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este viernes 31 de marzo del 2023. El régimen de Ortega es insostenible. Alguien que se quiere quedar en el poder a toda costa se aparta de la idea de izquierda que todos tenemos, que es una idea idealista y ética. Lo que nunca nos imaginamos era que fueran capaces. La brutal represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dirigida contra los nicaragüenses que salieron de forma cívica a protestar contra unas reformas a la seguridad social en 2018, y sus posteriores consecuencias serán exhibidas por segunda ocasión en Estados Unidos a través del documental Nicaragua, Patria Libre para Vivir, del periodista y poeta español Daniel Rodríguez Moya. El escritor se infiltró en 2018 en Nicaragua, 4 meses después del estallido social que dejó a más de 300 muertos, miles de heridos y que además obligó al exilio a más de 100.000 nacionales. En la película, Rodríguez Moya entrevista a cerca de 50 personalidades nicaragüenses, que incluyen líderes políticos, campesinos, estudiantiles, jerarcas católicos, periodistas, familiares de las víctimas mortales de la represión y activistas. De ese grupo, todos se encuentran en el exilio. La mayoría fueron declarados apátridas en febrero de 2023 y desterrados a Estados Unidos, lo que para el director del documental hace que esta presentación cobre aún más relevancia. Para mí es bastante importante que la película regrese a Estados Unidos, y más en el contexto de los hechos más recientes en los que este país pues ha jugado un papel importante, puesto que ha sido al lugar al que se ha desterrado a 222 nicaragüenses, 222 personas que estaban apresadas, estaban secuestradas en las cárceles del régimen, y el pasado mes de febrero fueron desterrados, que no liberados. La palabra creo que precisa en este caso es desterrados, y además despojados de su nacionalidad, como luego sucedió también con otras 94 personas. Creo que independientemente de otras consideraciones, países como Estados Unidos juegan un papel importante en cómo pueda resolverse la situación de Nicaragua, partiendo de la base de que son los propios nicaragüenses los que tienen que resolver su asunto. Yo en ese particular creo que debe ser así, que no se deben establecer ni aceptar tutelas extranjeras, pero sí es verdad que es importante la solidaridad y en cierto modo la participación, especialmente en modo de presión de terceros países, y a nadie se le escapa que el papel que pueda jugar Estados Unidos es importante, como así debe serlo también, y lo está siendo el papel que puedan jugar los países de la Unión Europea y en general la comunidad internacional en su conjunto, que no puede permanecer absolutamente impasible a la situación de violación de los derechos humanos que se están dando desde abril de 2018 en Nicaragua. Por eso creo que es importante incidir con la situación de Nicaragua en Estados Unidos. La película en este sentido pues creo que puede jugar un papel pues de concienciación, ¿no? Porque es una forma de, a través de un documental, de un audiovisual en el que no es solo que te estén contando lo que sucedió y sigue sucediendo, sino que uno lo puede ver con sus propios ojos, puede escuchar de primera mano los testimonios de muchas personas que padecieron el horror de la represión del régimen, de la dictadura de Ortega
en ese aciago abril de 2018 y en esos crímenes que cometió y que ha seguido cometiendo y sigue cometiendo el régimen de Ortega. En Nicaragua, Patria Libre para Vivir, aparecen en escena algunos de los recientes excarcelados políticos, entre ellos Alex Hernández o Lester Alemán, además de Monseñor Silvio Báez o la feminista y periodista Sofía Montenegro. A raíz de los hechos de los últimos meses, Rodríguez Moya incorporó nuevos datos que actualizan de cara al mundo la evolución del terror que ha padecido Nicaragua, esto en los últimos 5 años, que inclusive llevó al Papa Francisco a tildar de dictadura al orteguismo. Por un lado, ese destierro de los 222 presos políticos a los Estados Unidos, eso ya aparece en el documental, en la coda final de la película. Y algo que me parece que es más importante de lo que incluso podamos llegar a pensar, y son las declaraciones recientes del Papa Francisco. El Papa Francisco, al que se le había reprochado, y yo me incluyo entre las personas que en algún momento pues, me manifesté crítico con el papel jugado por la diplomacia, la llamada diplomacia vaticana, que yo entendí tibia en su momento, y es cierto que uno no alcanza a comprender cómo funcionan los mecanismos internos de esa diplomacia vaticana, pero era doloroso ver cómo parecía que el Papa no se pronunciaba y no era realmente lo contundente que podríamos esperar, más cuando se está atacando y de qué manera a la institución de la que él es el principal responsable, ¿no? La Iglesia Católica, que está sufriendo unos ataques absolutamente despiadados por parte del régimen de Ortega y Murillo. Yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que junto a líderes como Boric, quizá de Chile, ha sido el más contundente a nivel internacional que se ha pronunciado sobre lo que sucede en Nicaragua, y lo ha llamado por su nombre y sin ningún paliativo. O sea, le ha llamado dictadura hitleriana y comunista, y él luego ha utilizado ese término que tan popular se ha hecho en las últimas semanas de dictadura guaranga, ¿no? Esa dictadura obscena, grosera, maleducada, esa expresión argentina. Creo que esas palabras del Papa definen mucho lo que está por venir también en Nicaragua. Yo creo que a nivel internacional ya no queda la más mínima duda de lo que pasa en Nicaragua, y creo que las declaraciones del Papa han sido en ese sentido muy aclaratorias para mucha gente que todavía pudiera no tener muy claro lo que está sucediendo en Nicaragua, y las considero muy muy importantes en ese sentido, y de algún modo tenían que aparecer en la película también. Por eso es otra de las inclusiones que de hecho las proyecciones de San Francisco y en la proyección de Maryland va a ser la primera vez que se proyecte la película con estos añadidos, ¿no? Respecto a las ediciones anteriores del documental. Rodríguez insiste que los testimonios agrupados en su documental configuran todas las caras de una insurrección popular que ha apostado por la vía pacífica y que ha transformado la vieja consigna de la revolución sandinista, patria libre o morir, en la esperanzadora patria libre para vivir. La película se presentará el 2 de abril en San Francisco, California, y el 5 del mismo mes en Maryland. Tras la proyección, habrá un debate en el que podrán participar los asistentes. Nicaragua, Patria Libre para Vivir, ganó en 2022 el primer lugar del 13º Festival de Cine Invisible de Bilbao en la categoría de Derechos Humanos. Un país al que le duele respirar por las víctimas mortales de la cruenta represión de 2018, por los miles de heridos y lisiados, por los centenares de nicas que día a día continúan abandonando la tierra que los vio nacer, por la falta de oportunidades, la inestabilidad social o las amenazas en su contra, por las decenas de familias que aún albergan la esperanza de encontrar justicia por sus muertos. Eso retrata el poeta nicaragüense William González Guevara
en su obra Me duele respirar. Me duele respirar es el segundo libro de González. Obtuvo el premio de poesía hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel de la mano de la editorial Valparaíso Belaluz 2023, aunque el trabajo de creación le llevó al escritor 3 años. El objetivo es recordar y mantener vivas las razones por las que miles de ciudadanos se alzaron contra el régimen opresor que lanzó a las fuerzas policiales y paramilitares a atacar a sangre y a fuego a los manifestantes. Lo que vamos a encontrar en este libro es dolor, mucho dolor. Me duele respirar abarca una perspectiva distinta de lo ocurrido en 2018. Se habla muy pocas veces de las consecuencias, calamidades y vicisitudes que enfrentaron y siguen enfrentando hoy en día las personas que se exiliaron por motivos políticos. Creo que, por lo tanto, la línea del libro está marcada por un desgarro, pero también por la nostalgia, ese mirar a tu patria desde lejos. Considero que es un libro que en su primera parte contextualiza muy bien lo sucedido en Nicaragua, un poemario que me costó más de 3 años escribir. Fue un esfuerzo demencial y un trabajo periodístico milimétrico. Sobre todo el motivo que me llevó a escribirlo es el simple hecho de no olvidar lo sucedido, pero más allá de eso y sabiendo que se acerca abril, escribir este poemario fue un impulso al simple acto de querer justicia. Perdí un amigo de la infancia en las protestas y creo que la inmortalidad de su lucha y la de tantos merece ser recordada. Igualmente, es un homenaje a Alvarito Conrado, el niño mártir de las protestas en Nicaragua. El poemario estará disponible en librerías en España, Colombia y Estados Unidos. Se habilitará la venta a través de plataformas online como Amazon y poco a poco llegará a los países donde tenga presencia Valparaíso. Es un homenaje a los exiliados, a las madres que perdieron a sus hijos, a los que continúan luchando, a los periodistas que trabajan en la clandestinidad y sobre todo a todos aquellos que luchan por una Nicaragua libre de censuras. Yo los animo a todos a que se acerquen a Me duele respirar, que le den amor, que le den cariño y sobre todo que lo sientan todos aquellos nicaragüenses que se encuentran fuera de su país. Respecto al proceso creativo fue frenético, exhaustivo e incluso agobiante. Creo que convivir con historias tan demoledoras, tristes, violentas, sangrientas durante casi 3 años de gestación del libro te puede llegar a tocar mucho a nivel anímico. Y el hecho de que le hayan otorgado el 4º premio de poesía hispanoamericana a Francisco Ruiz Udiel, que tal y como dijo la revista Forbes en octubre, es el galardón de poesía joven hispanoamericano más importante de América, es un orgullo y una grata recompensa a todo el trabajo realizado de una forma cuidada y poética, bajo mi punto de vista, o al menos es lo que he intentado, ¿no? Y las consecuencias que puede acarrear este libro son diversas. Creo que una de ellas y la principal es la censura, ¿no? Todos los regímenes totalitarios recurren a ella para tratar de silenciar la verdad u otras posturas que no son afines a su pensamiento. Las amenazas ya llegaron cuando se hizo público el año pasado que se me había otorgado el galardón, y esto denota la situación tan crítica que vivimos en Nicaragua y por ende tenemos que apostar por una lucha constante en ese sentido. La portada la ilustra una caricatura del nicaragüense Pedro Molina, en la que aparece una bandera de Nicaragua con el escudo inverso en forma de protesta y la silueta de una madre llorando la muerte de su hijo, quien de forma sublime la consuela. Yoconda Belli, poetisa nicaragüense, acompaña la contraportada del libro. Recuerda que a Nicaragua, en sus interminables ciclos de violencia, le vuelve a doler respirar. Y William González, con este libro, demuestra que la gran poesía del país centroamericano, que siempre estuvo al lado de los que sufren, que nunca olvidó su vocación insurreccional, tiene relevo. William González nació en Managua, la capital nicaragüense. Desde los 11 años le tocó migrar para reunirse con su madre en España, quien había abandonado su país en busca de mejores condiciones para sus 3 hijos. González también es autor de Los Nadies, un poemario que obtuvo el prestigioso premio de poesía joven Antonio Carvajal y lo convirtió en el primer latinoamericano en recibirlo. Benito Martínez Ocasio, conocido en el ámbito musical como Bad Bunny, se convirtió en el protagonista de la nueva edición de la revista Time, una de las más influyentes en Estados Unidos.
Time por primera vez en más de 100 años coloca una portada en español donde el conejo malo es la figura principal. El intérprete de Me fui de vacaciones, para algunos odiado y para miles amado, arrasa con una frase en la portada: no voy a hacer otra cosa para que a ti te guste. Time bautiza esta edición con el título de El mundo de Bad Bunny, un rapero puertorriqueño de 29 años que reconoce no haber seguido ninguna técnica vocal, pero aún así fue el primer artista latino en alcanzar el mayor número de reproducciones en Spotify en los últimos 3 años. El magazine destaca el impacto de Bad Bunny, quien ha triunfado en la industria musical a nivel mundial sin adaptar sus temas a inglés y se mantiene fiel a los géneros de reggaetón, trap y pop en español. Bad Bunny en 2022 conquistó el mayor récord de ganancias por sus giras y fue el primer artista en cantar por primera vez en español, esto en la ceremonia de los Grammys de 2023. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La alcaldía orteguista de Santa María de Pantasma, en Jinotega, amenazó con cerrar los negocios en ese municipio a los propietarios que se nieguen a entregar dinero para las ligas deportivas, jornadas que se usan para endiosar a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ante el temor, la mayoría ha cedido. Les preocupa perder su personalidad jurídica, según confirmó un campesino bajo condición de anonimato a Voces en Libertad. Es insoportable, comentó otro denunciante, pero ¿qué podemos hacer? Si nos oponemos, nos tachan de estar en contra del gobierno. Es mejor colaborar para poder llevar el pan a la mesa de nuestros hijos, subrayó con frustración. Lo que más cuestionan es que esas competencias son utilizadas con fines proselitistas por el régimen de Nicaragua. El régimen de Rusia, dirigido por Vladimir Putin, otorgó la Orden de la Amistad al hijo de los dictadores de Nicaragua, Laureano Ortega Murillo, y a la embajadora de Managua en Moscú, Alba Torres. Con este reconocimiento, el régimen orteguista, que ha declarado ser un fiel aliado de Putin en medio del rechazo mundial que ha generado la invasión a Ucrania, aseguró que continuará trabajando para fortalecer la hermandad y cooperación de beneficio mutuo con Rusia. La dictadura Ortega Murillo liberó al preso político Rodrigo Navarrete, quien es tío del también reo de conciencia Jaime Navarrete Blandón. La excarcelación se produjo la noche del lunes 27 de marzo, así confirmaron fuentes en condición de anonimato, artículo 66. En el juicio oral y público, Rodrigo Navarrete fue declarado no culpable por supuesta portación o tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Tras esa sentencia, el judicial giró orden de libertad para el opositor, que ya acumulaba 4 meses y 2 días preso. La cancelación de más de 3.300 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua habría dejado en el desempleo a más de 23.000 personas, revela un estudio de la Fundación del Río. El documento refiere que en total la dictadura ha aniquilado alrededor de 46% de las organizaciones que habrían en el país. La mayoría de cancelaciones se produjeron en el 2022. El análisis determinó que los 23.483 empleos perdidos estaban en al menos 1.021 de las entidades aniquiladas por Ortega. Además, recordaron la pérdida de al menos $255 millones que ya no entraron al país producto de la cooperación internacional. El abogado Pablo Cuevas, uno de los afectados con la eliminación de la personalidad jurídica de la institución de derechos humanos en la que colaboraba, rechaza la desarticulación de las ONGs. Las llamadas ONG somos una expresión de la sociedad civil. Nosotros de cierta manera hacemos el papel de recoger información de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas, para poner esa información y trabajar con ellas, como por ejemplo algunos trabajamos temas de desarrollo, otros de derechos humanos. En las sociedades democráticas donde hay un fuerte arraigo democrático, los estados le dan mucha importancia y colaboran y fortalecen el establecimiento de organizaciones de la sociedad civil como estas ONG.
Lamentablemente en nuestro país, como es voluntad de quienes gobiernan que la sociedad civil se calle, no se exprese y por lo tanto no se organice, entonces han desatado una cacería en contra de estas estructuras institucionales. En nuestro país todos sabemos que han mandado el cierre arbitrario y abusivo de cientos. Reitero, es la voluntad del Estado que las voces de la población a través de la ONG no se escuchen, no haya una verdadera democracia en este sentido. El politólogo, excarcelado político y desterrado Félix Maradiaga alertó sobre la inminente aceptación de Rusia como país observador del sistema de integración centroamericana. Además, elevó un llamado a las democracias a tomar medidas y prestar atención a esta solicitud que hizo el canciller ruso el pasado 26 de marzo a la Secretaría General del organismo regional que ostenta el régimen de Nicaragua, aliado incondicional de Rusia. De acuerdo con declaraciones de Lavrov, la administración de Putin aboga por promover el diálogo y la cooperación con las principales organizaciones de integración regional, aunque desde hace más de un año inició una guerra contra Ucrania. La Organización de Naciones Unidas ha podido verificar 18.955 víctimas civiles en ese país, 7.199 muertos y 11.756 heridos. Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter @Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.